Bueno, gracias a Planeta, la verdad es un placer poder editar un libro con una editorial, digamos, de tan gran trayectoria y sobre todo de una circulación tan amplia. Eso me tiene muy contenta y con precios súper accesibles, y vamos a estar aquí afuera y firmando libros y bueno, y sobre todo gracias a ellos tres, y bueno, Alberto Sierra, que tristemente no está con nosotros hoy, pero creo que son cuatro figuras muy importantes del arte en Colombia, y creo que me siento muy contenta de haber hecho un esfuerzo de recopilar, creo que un momento crucial y de ruptura frente a lo que se venía pues estudiando también dentro de la historia del arte en Colombia. Contarles un poco de mí, no sé, pues puede que no, muchos seguro no me conocen. María Wills, también soy curadora. Comencé mis estudios curiosamente siendo abogada, ahora de unos diablitos, pero de todas formas terminé haciendo estudios de historia del arte, que me apasionaba, y también trabajando en curaduría. Y trabajé 10 años en el Banco de la República, en donde creo que me formé gracias a una institución muy sólida, pero posteriormente, cuando decidí independizarme por un motivo maravilloso que fue la maternidad, y que es un tema que además creo que no tiene por qué tener ningún tabú, las mujeres todas pues, tenemos unas problemáticas particulares, decidí independizarme y entré a trabajar en un programa muy, muy valioso para mi carrera, que fue de la mano de Instituto de Visión, un proyecto de Beatriz López, Omaira Alvarado y Karen Abreu. Digamos que entré a dirigir un programa que se llamaba Visionarios y buscaba rescatar una serie de artistas que digamos creo que no quedaron en la historia oficial de la historia del arte por diversos motivos que de hecho se indagan en el libro, y es que Colombia ha sido muy conservadora, y la gente ha estado en una zona de confort frente a mirar cosas que vienen sucediendo desde hace más de 30 años y que esos curadores digamos que defendieron y promovieron, que es un arte, prefiero llamarlo sin etiquetas, pero que hay muchísimas formas de denominarlo, desde lo experimental, conceptual, no objetual, digamos, una cantidad de formas. Y las personas que están en el programa de Visionarios, casi todas en su mayoría, exhibieron en curadurías que ellos promovieron, y también fueron, digamos, cercanas a ellos, y me pareció sumamente importante ver en Colombia cómo surgió este oficio de la curaduría, sin negar, por supuesto, todo lo que venía previamente y todos los esfuerzos que se crearon antes. Por supuesto, Marta Traba defendió, pues hacía exposiciones, pero ellos se vincularon a los museos de arte moderno e hicieron unas curadurías muy importantes, ya digamos con el denominativo o etiqueta de curador, que para mí no es solo una etiqueta, para mí lo curatorial implica defender posturas radicales, puede ser desde lo temático, desde lo cronológico, pero aquí lo que se plantea en el libro es como un cambio de posturas que se logra gracias a planteamientos curatoriales, que tampoco analizo como exposiciones de colgar cuadros, sino como eventos también. Entonces, pues hay una exposición que tiene que ver con el espacio, los espacios ambientales, el coloquio de arte no objetual, digamos, no era una curaduría de exposición como tal, pero sí un evento muy importante para abrir un espacio de discusión y para entender el arte, no desde, digamos, desde el objeto, sino desde pues, un territorio muchísimo más amplio, extendido incluso a la ciudad. El espacio del Salón Atenas, digamos, bajo el liderazgo de Eduardo Serrano, fue importantísimo para también, digamos, dar una plataforma a artistas, lo que se denominaba, y pues hoy en día sigue siendo como muy, pues llama la atención de todo el mundo, y es el arte joven, que es este fenómeno del arte joven. Y por supuesto Miguel González, que representa lo que para mí es uno de los terrenos más fértiles del arte colombiano, y es Cali, y todo lo que sucedió en Cali en la década de los 70s. Él fue el director de la Galería de Ciudad Solar, que fue una decisión que tomé porque en el libro, para los que los lean, verán que opté por tomar unos eventos puntuales que me parece que son como catalizadores, y pues tomé Ciudad Solar. Sin embargo, hay muchísimas otras exposiciones importantes dentro de su trayectoria. Actitudes Plurales es una maravillosa exposición que hizo Miguel González, Un arte para los años 80, una exposición maravillosa que hizo Álvaro Barrios, promoviendo como una visión premonitoria un poco de qué debía ser el arte, que de pronto no lo fue, y ya llegaremos a las preguntas que les voy a hacer. Pero pues me encantaría, bueno, todos ellos además creo que, como les mencioné, las historias de los museos en Colombia, el museo pionero es el Cali, la Tertulia,
que desde la 56 era un espacio de tertulia y que finalmente, o sea, tenía una sede, pero en el 68 ya tiene, digamos, oficializa su espacio como tal. Cali tenía toda una, digamos, una historia maravillosa de bienales de arte y bienales de artes gráficas en las que Miguel cubrió, digamos, desde el lado de la prensa, porque cómo se ha empezado a escribir sobre arte aquí en Colombia, desde la prensa también, y desde, o sea, la curaduría no implicaba escribir necesariamente en esos momentos, y todos ellos, digamos, que trabajaron para periódicos y desde allí, digamos, que trataron de abrir un terreno que, como venía diciendo, creo que bajo el régimen de lo que Marta Traba venía definiendo, a pesar de que ella después, y digamos que mi investigación no es sobre Marta Traba, ni quiero entrar como en un debate sobre qué es Marta Traba, creo además que hay muchos modernismos, incluso desde las investigaciones que se están haciendo hoy, el modernismo único no es el de Marta Traba, pero, y digamos que la admiro profundamente. Esto no es un intento de decir que Marta Traba no fue curadora, porque por supuesto que lo fue. Sin embargo, oficialmente ella era directora del Museo de Arte Moderno y también de su galería, de su propia galería, también era crítica, pero sí creo que las apuestas que ellos hicieron, y de una manera que podría pensarse como una especie de monopolio, como un grupo, una cosa como un poquito autoritaria, creo que fue necesaria para lograr estos cambios en el arte colombiano hacia un arte, digamos, mucho más arriesgado, experimental, y dentro del cual fueron tildados como locos la mayoría de los artistas que estuvieron, digamos, en estos eventos. Pero bueno, creo que lo más importante de hoy, más allá que yo les cuente el libro, porque lo que estoy diciendo está allí, es tenerlos a ellos tres juntos aquí, que la verdad estoy emocionadísima. Sí, Alberto Sierra nos dice algo desde arriba, tú no lo dices porque Álvaro Barrios también es medium, él puede hablar con espíritus, entonces pues no sé, de pronto él pegará un grito por allá, pero me encantaría preguntarles cómo fue, digamos, en cada uno de sus casos que llegó esta idea de curaduría, y además de una curaduría divina porque es autodidacta, es desde el contacto con los artistas, no es desde hoy, como hoy todo el mundo tiene que, uy, si no hice la maestría en curaduría, no, y pues sí, hay unas ciertas cosas que hay que aprender. Creo que lo que hay que aprender más que todo es la historia es como la herramienta de trabajo principal, más que cualquier otro criterio. Creo que con la historia uno puede experimentar, de hecho ahí veo atrás a La Usurpadora, a quien admiro profundamente por su trabajo que han hecho en relación con la historia, que tiene que ver con miradas muy contemporáneas a lo histórico. Entonces, pues nada, pero preguntarles un poquito cómo fue que ustedes empezaron a hacer curaduría y bueno, empecemos por Eduardo, que oficialmente es el primer curador de Colombia en el Museo de Arte Moderno. Gracias, María. Bueno, realmente yo aprendí lo que era curaduría en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque yo estaba estudiando en Nueva York y me vinculé al museo y me permitían trabajar en trabajos menores en el museo, pero ahí aprendí a ver cómo se estaba organizado el MoMA, y de ahí me traje la idea de ser curador en Colombia. Yo empecé, sin embargo, por dirigir una galería que se llamaba la Galería Belarca, donde me hice muy amigo de Marta Traba. Marta Traba en esos momentos ya estaba con un pie en Venezuela, ya ella yo llegué en el 69, ella se fue en el 68, pero ella seguía viniendo a Colombia. En esos días ella me pidió el favor de que hiciera una exposición de Gustavo Zalamea, su hijo, en la Galería Belarca. Yo hice la exposición y eso nos acercó todavía mucho más. Cuando yo entré al museo, Marta y yo continuamos con esa amistad que traíamos desde hacía varios años, y viajábamos juntos a Nueva York a ver exposiciones. Una vez viajamos con Jack Mosseri, no sé si está por acá, Yana Mosseri, y ahí fue cuando ya Marta y nuestros pensamientos, digamos, empezaron a apartarse totalmente. Cuando Marta pasaba por las obras de arte conceptual, se tapaba los ojos. Ella era muy chistosa, ella era muy cómica, ella era muy divertida, estaba llena de humor. Y ella, cuando pasaba por obras de arte conceptual, se tapaba los ojos, no lo quería ver ni en pintura, aunque ella ya había fomentado algunas obras de arte conceptual, como lo de Julia Acuña y algunas otras personas. A mí se me ocurrió, bueno, cuando Gloria me llamó al museo, me llamó para que trabajara en el museo, me preguntó, ¿qué puesto quieres tú en el museo? Y le dije yo, el de curador. Gloria entendió perfectamente de qué se trataba, porque ella era miembro del International Council del Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero la gente no.
Entonces a mí me preguntaban, oye, ¿y tú qué curas? Y me llegaban tarjetas, señor Eduardo Serrano, curador, y señora, como si curador fuera mi segundo apellido. En fin, era nadie entendía de qué se trataba esa palabra de curaduría. De todas maneras, lo que sí es cierto es que cuando yo llegué al museo, yo pensé, hay que continuar con la labor de Marta, pero también hay que diferenciar lo que está sucediendo actualmente. A mí me parece que la curaduría, a diferencia de la dirección de los museos, los museos, las personas que eran directoras de museos y hacían exposiciones, hacían unas exposiciones muy buenas, indiscutiblemente, desde Alberto Urdaneta en el 86, hasta 1886 hasta nuestros días, hicieron exposiciones maravillosas, pero eran exposiciones donde lo que le interesaba era mostrar bien al artista, que el artista quedara bien, que el artista fuera entendido, que el artista fuera comprendido. Mientras que para nosotros ya había un punto que era mostrar al artista en un contexto donde el público pudiera comprender o mirar la obra del artista desde un punto de vista colectivo y concatenado con lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. Comienzos de los años 70 fueron unos comienzos violentos en Colombia, unos comienzos terribles, unos comienzos llenos de sangre, de bombas, y bueno, de todo tipo de cosas que todos sabemos. Entonces eso marca nuestro comienzo como curadores, tratar de involucrar las obras que antes se mostraban con el deseo de que las obras le hablaran al público de sí mismas, de lo que ellas representaban, de lo que ellas tenían, que le hablaran al público de su vinculación con el medio sociocultural en donde se estaban produciendo. Ese fue realmente el motivo que me llevó a mí a empezar a hacer curaduría. Como digo, sin pelear con Marta Traba, respetándola mucho, pero tratando de separarme de ella. Marta, por supuesto, tenía cierta cosita conmigo, pues yo había tomado su puesto en el Museo de Arte Moderno, hacía crítica de arte en El Tiempo y El Espectador, que eran periódicos nacionales, lo que ella hacía antes de irse. Entonces, por supuesto, había cierta cosita, pero de todas maneras fue muy amable, muy querida, me apoyó muchísimo y fuimos grandes amigos. Mis comienzos en el mundo del arte, dijéramos, fue cuando un grupo de jóvenes, en esa época veinteañeros, decidimos abrir una casa que nos la prestaron gratis la familia de uno de ellos, en el centro de la ciudad, de 2 pisos, 15 cuartos, 2 patios. Había sido antiguo convento antes de las monjas españolas, y entonces allí decidimos abrir un colectivo que se llamó Ciudad Solar, donde pasó pues mucha gente, entre las más conocidas pues para nosotros ahora, gente como Óscar Muñoz, como Fernel Franco, como Luis Ospina, como Carlos Mayolo, como Andrés Caicedo, por ejemplo. Entonces ahí comencé a hacer las primeras exposiciones. Negrés vivía en Cali, entonces nosotros nos volvimos íntimos amigos y él me ayudó con la primera exposición. Ayudó a todo, a colgar las obras, ¿no?, a hacer la selección, ¿no? Exhibimos artistas de los años 50 y 60 que estaban pues muy consagrados: Beatriz González, Santiago Cárdenas, Omar Rayo, Negrés mismo, Felisa Burstyn, Carlos Rojas, Hernando Tejada. Y entonces él me dijo: así se cuelgan los cuadros en Nueva York, ¿no es cierto? Entonces había que seguir con estos espacios y a estas alturas, y las fichas técnicas a tal parte, y las iluminaciones. Pero yo sentí que debía de exhibir a los artistas de mi generación, que nadie conocía tampoco. Entonces decidí hacer, por ejemplo, la primera exposición de Óscar Muñoz, hicimos la primera exposición de Fernel Franco allí, y
las alternábamos con obras de otros artistas, hicimos una exposición individual de los heliograbados de Beatriz González, etcétera. Y entonces esta fue, dijéramos, como mi primera experiencia. Ya el Museo La Tertulia se había abierto, esto estamos hablando de 1971, el primer edificio del Museo La Tertulia se abrió en el 68, entonces ya comenzaron mis relaciones con La Tertulia, más que de amistad, lo que podríamos llamar como profesionales, ¿no? Entonces, Propal, la empresa que patrocinaba los salones nacionales, decidió hacer una antología del arte colombiano de los años 60 a partir de los artistas que se habían ganado los premios nacionales que eran de su colección y con obras prestadas. Entonces a mí me llamaron y entonces me encargaron el primer texto en La Tertulia, ¿no?, para el catálogo de esa exposición, ¿no? Entonces ahí comenzaron mis relaciones, dijéramos, con el museo, y entonces yo cada vez fui más apegándome al museo, a hacer textos, boletines, a difundir las exposiciones en el periódico. Yo comencé a escribir en todos los periódicos locales, El Crisol, Occidente, El País, ¿no? A veces al mismo tiempo salían artículos en los mismos dominicales de otros artistas en el mismo periódico, pero ellos, dijéramos, no se molestaban. Esto supuestamente no se puede hacer. Y así fue como me fui vinculando al Museo La Tertulia. Cuando Gloria Sea nombró al curador Eduardo Serrano en el Museo de Arte Moderno, entonces Marixa dijo, nosotros también necesitamos un curador. Y entonces tú conoces muchos artistas, ¿no? Yo después de Ciudad salí para el Club de Ejecutivos. Entonces, como había conocido muchos artistas latinoamericanos en las Bienales de Artes Gráficas de Cali, entonces enfoqué la programación del Club de Ejecutivos, que se abría en un nuevo edificio con un espacio nuevo para mostrar artistas latinoamericanos que vinieron, pues Rogelio Polecelo y Solari, etcétera, de distintos momentos y distintas disciplinas del arte latinoamericano. Entonces, así, dijéramos, aconteció, y a partir de esa experiencia, entonces Marixa dijo, yo creo que tú conoces suficiente los artistas, tienes un buen ojo y todas estas cosas. Nosotros, los curadores, ¿no?, Eduardo, por ejemplo, y Alberto Sierra y yo, en los museos, nos encargábamos del montaje de las exposiciones. En esa época no había museógrafos, ni diseñadores que hicieran las fichas técnicas, ni nada, nosotros éramos todo. Y la publicidad, llamábamos a los periódicos, y los periodistas eran amigos nuestros, éramos los jefes de prensa, todo al mismo tiempo. Y sí había que abrir el guacal, ¿no?, desempacar el cuadro, todo eso. Yo me acuerdo que Romero Bre nos visitó y yo le hice una entrevista muy larga que después salió publicada, primero en libro, primero en el periódico, después en libro, y entonces yo le dije, yo lo que quiero es ser crítico de arte o algo. Me dijo, crítico de arte no me gusta mucho la palabra. Yo pienso, me dijo Romero Bre, que yo soy una persona que me entiendo con el arte, no sé si crítico, no sé cuál es el apelativo, que me entiendo con el arte. Yo le dije, ¿y cuáles son las necesidades o qué se necesita para ser crítico de arte? Él me dijo, básicamente 3 cosas. Tener contacto directo con el arte y los artistas, pero directo, no irlos a ver a las exposiciones colgadas, sino ir a ver las obras a los estudios, empacarlas, desempacarlas, embalarlas, tocarlas, ¿no? Después, saber bien la historia del arte y no ir a confundir los estilos de Bizancio con el expresionismo abstracto y el Renacimiento con la Edad Media, ¿no? Es tener muy claro el espectro de la historia del arte. Y después tratar de escribir bien y de hablar bien para que esto que uno está pensando no se vea traicionado, dijéramos, en el texto oral y escrito. Yo pienso que en esa época éramos un poco como mesiánicos, que teníamos que, dijéramos, predicar y andar en la procesión. Yo comencé a dar clases de historia del arte también y eso fue una gran experiencia porque las nuevas generaciones con un nuevo pensamiento siempre, entonces nutren, dijéramos, al profesor, dijéramos que hay un dicho que dice que no hay manera mejor de aprender que enseñando.
entonces uno lee más, se actualiza más y tiene unos alumnos ávidos, dijéramos, de distintos conocimientos. Y entonces después pasé, claro, al Museo de la Tertulia. Eduardo y yo tuvimos el privilegio de tener por muchísimas décadas unos museos a nuestra disposición, lo cual envidian los curadores contemporáneos que son freelance y que tienen que presentar proyectos. Y por experiencia propia, pues yo hice exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Museo Nacional, en Medellín, pero a uno lo invitan pues de vez en cuando, pero no me pueden invitar siempre a hacer las exposiciones del Museo Nacional ni del Museo de Arte Moderno porque hay pues otros curadores, entonces uno tiene que aprovechar esa, dijéramos, coyuntura. Bueno, bueno, me encanta lo de Cali en relación con la educación, pues con ser profesor, porque en Cali hay cierta leyenda de vampirismo. Entonces yo le decía a Miguel que uno necesitaba a los estudiantes como para la sangre joven y entender qué era lo que estaba pasando, y creo que, y ahí paso a Álvaro, que además es un caso muy particular porque Álvaro, digamos que tiene, para empezar, es artista, o sea, su contacto con la curaduría fue, yo creo que lograr ser, digamos, precursor por un lado, pero además abrirle un terreno a los artistas y decir, bueno, por aquí es el camino, y también lo logró a través de la academia y de la enseñanza. Creo que vale la pena, no sé si nos quieras contar, porque pues lo que yo, digamos, menciono en el libro tiene que ver con espacios ambientales, tu viaje a Italia, pero también me interesa mucho tu perspectiva del significado de lo que es arte, que es algo a lo que quiero llegar, pero también puedes hablarnos, por supuesto, de lo curatorial. Creo que además lograste unos proyectos y has logrado unos proyectos maravillosos, hizo proyectos como inspirados en Kandinsky, lo espiritual en el arte, hizo proyectos en donde se inspiró en Duchamp, y para ver un poco la relación del arte, digamos. Algo que es muy importante para mí es que no me gusta hablar de anacronismos. Si el Dada sucedió a principios de siglo en Europa, pues aquí había otro contexto, y digamos que aquí hubo lo que rompió, creo yo, y que fue precursor, y en el caso de todos fue también el nadaísmo. Él fue muy cercano a los nadaístas también, pero digamos, ¿qué crees tú que es el arte y cómo, digamos, viste la curaduría como una herramienta para que los artistas, digamos, también tomaran otro rumbo? Hay que decir que en Barranquilla sucedieron cosas maravillosas, los primeros colectivos de arte, de un arte en donde él nos contará qué fue lo que pasó con Ramiro Gómez y cuando decidió llevar unos utensilios para hacer arte totalmente que difieren de lo académico, porque en este momento lo académico deja de ser prioritario para el artista, digamos, de estas generaciones. Bueno, hacia 1966 yo era, como tú dices, un artista que participaba en los concursos y en los salones, y se armó un concurso organizado por la Embajada de Italia con motivo para manejar a Dante, la Divina Comedia, y yo leí en la prensa que el premio para un estudiante universitario era un viaje a Italia, y yo mandé mi cuadro, ¿no?, que ahora está en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá, inspirado en la Divina Comedia de Dante, y vi los resultados. Salcedo se ganó el primer premio y yo me gané el segundo premio. Entonces yo estaba convencido que, como yo era estudiante de arquitectura en Barranquilla, el premio que me había ganado era un viaje a Italia. Cuando fui a recibir los premios, el embajador entregó el primer premio a Salcedo, que eran 5.000 pesos. Y el premio mío, yo esperando mi tiquete de Italia, lo que me dieron fueron 3.000 pesos. Entonces yo me quedé muy desconcertado. El embajador como que me vio la cara de desconcierto. Finalmente me explicaron, ya en privado, no delante del público, que eso era para un estudiante universitario que hubiera escrito un ensayo sobre Dante, no una obra plástica. Pero que como yo estaba tan ilusionado para ir a Italia, entonces me recomendaron el embajador italiano que me fuera a Italia comprando el tiquete de embarco con el dinero, con los 3.000 pesos. Y que si yo estudiaba mínimo 3 meses en una universidad italiana, pues el tiquete de regreso me salía gratis. Hice eso,
animado por Marta Traba, porque yo había realizado una exhibición. Eso fue antes, la exposición de Colseguros, pero a raíz de la exposición de Colseguros, sí, Marta me invitó a le encantó esa exposición de Colseguros, que era una galería que dirigía Alicia Baraybar, y ya tenía los dibujos con cómics, y entonces ella me invitó a hacer una exposición individual a comienzos de 1967 en el Museo de Arte Moderno. Y esa exposición, para mi sorpresa, aunque los cuadros costaban nada, digamos, se vendió casi toda. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es una especie de tabú que existe, y pues yo creo que todavía hay esa tensión, pero en esa época, cuando Marta Traba hacía, era tan precario todo que había que vender los cuadros que estaban en el museo, o si no, no había cómo subsistir y cómo hacer la siguiente exposición, según lo que entiendo, ¿no? Y bueno, y al propio artista, ella era el que te mandaba los cheques a Italia para poder comer. Eso era lo que a eso iba, que como se vendió toda, entonces ella me animó a que me fuera solamente con el tiquete de ida, y me dijo, no, yo te voy mandando el dinero de la venta de los cuadros, y ella efectivamente, eso fue lo que hice, y me enviaba el dinero dentro de cartas, el correo normal, ¿no? El correo envueltos en papel carbón, el que se usaba en las máquinas de escribir. Los mandaba así porque se decía que los carteros miraban el sobre así contra la luz, y ahí descubría que habían dólares. Entonces, si se envolvían en papel carbón, no sucedía eso. Entonces ya a mí me llegaban a mi casilla de la universidad en Perugia la plata que me mandaba Marta Traba. Y muy puntual hice mis estudios de historia del arte, y regresé tal como me habían prometido, ¿verdad? El embajador italiano de acá. Cuando yo regresé, ya venía, mi primer contacto con el arte internacional directo fue en Europa, de manera que yo no tenía idea de lo que estaba pasando en los Estados Unidos con el pop, por ejemplo, sino más bien conocí fue a los nuevos realistas, que eran como decir Cristo, Spoerri, Jean Tinguely, esta gente, que no tenía nada que ver con Andy Warhol ni nada de eso, ni Lichtenstein. Aunque yo estudiaba primero en Perugia y después en Venecia, estaba en Perugia como encerrado en esa bellísima ciudad gótica que está cercana a las otras pequeñas ciudades como Asís y etcétera, y Foligno, Spoleto, y aunque era y sí que creo que sigue siendo un lugar de Italia como muy tranquilo, muy aparentemente como provinciano, como muy sucedían desde ese tiempo eventos internacionales muy importantes, como el Festival de los Dos Mundos en Spoleto, ¿verdad? Y allí vi una exposición que se llamaba El Espacio de la Imagen, en Foligno, y cuando yo llegué, yo iba en autostop a todas esas pequeñas ciudades, salía a la carretera y hacía así, me iban los camiones y no sé. Y cuando llegué a la plaza mayor de Foligno, pues allí estaba el palacio, no me acuerdo, donde estaba la exhibición. Y había como un túnel que salía de la plaza hacia el segundo piso del palacio. Y yo decía, pero ¿esto qué será? ¿Que están haciendo alguna construcción, alguna cosa? No, por allí era la entrada a la exposición. Y el túnel ese era como de plástico, como de 2 metros de diámetro, y era una obra de un artista. Entonces, yo entré y fue una gran sorpresa todo lo que vi dentro del palacio, porque yo nunca había visto algo distinto de pintura, escultura, grabado, dibujo, todo estaba en ese tiempo muy dividido, muy separado, y así se daban los premios en todos los concursos, en los salones nacionales, etcétera, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, Alcántara se ganaba todos los premios de dibujo, y así los premios de grabado, había unos grabadores excelentes en Colombia, pero todo estaba muy separado. Acá eran obras de arte, pero no tenían esos denominativos, ¿no?
Bueno, cuando yo regresé a Colombia, le comenté a Marta, pues, yo regresé y lo primero que pensé fue que Barranquilla me parecía horrible y que yo tenía que venir a vivir a la única ciudad que había en Colombia, decía yo en ese tiempo, que era Bogotá. Entonces me vine a vivir a Bogotá muy animado pues por la amistad que había hecho con Marta. Era realmente una amistad nueva, pero que fue muy, muy fructífera en ese del 66, 67, 67. De tacos y fútbol, ¿no? Sí, cuando regresé, entonces nos reuníamos con un grupo de amigos, algunos artistas también, como Ana Mercedes Hoyos, y hablábamos de todo menos de arte. La verdad era que íbamos al fútbol, las únicas veces en mi vida que he ido a fútbol, y después de eso íbamos a comer tacos y hablábamos de cualquier cosa, pero no eran unas reuniones intelectuales. Sin embargo, entre esas cualquier cosa que se hablaba, yo le comenté a Marta la exposición que había visto en Italia, que se llamaba El Espacio de la Imagen, y le dije, bueno, ¿qué tal si algún día se pudiera hacer algo así acá? Marta quedó muy entusiasmada y me dio prácticamente como carta blanca para que hiciéramos una lista, a ver si podíamos hacer algo paralelo o parecido en el Museo de Arte Moderno, porque Marta realmente también hacía todo en el museo. Sí, también era la directora y como dice Miguel, pues a mí se veía que destapar una caja y sacar los clavos, eso lo podía hacer también la directora y hasta barrer. Entonces, bueno, Marta se entusiasmó mucho con la idea. Yo hice una lista, después la hicimos entre los dos y algunos no aceptaron. Por ejemplo, Beatriz González, que era una de las primeras invitadas mías, porque a mí me fascinaba la obra de ella, me sigue fascinando, pero ella siempre ha sido cascarrabias. Y entonces, pues Beatriz dijo, no, eso es una falta de seriedad, yo no voy a participar en eso. ¿Pero falta de seriedad qué era? ¿Plantearles que tenían que hacer una obra en el espacio? Sí, exacto, porque en ese tiempo en Italia le decían espacios ambientales a unas obras de arte que ocupaban el espacio. Sí. No se colgaban en las paredes ni se ponían en un pedestal, sino que, por ejemplo, la sala de una casa podía ser considerado un espacio ambiental, y si era creativa la sala de la casa, entonces era una obra de arte en el espacio. De hecho, Bernardo cogió el baño del museo y esa era su obra, ¿no? Exactamente, sí, porque el baño era blanco. Parecía una cajita de él. Parecía una cajita de él, eso era cuando el Museo de Arte Moderno estaba en la Universidad Nacional. Y bueno, cuando le planteamos a los artistas que íbamos a hacer algo así, yo, para mi sorpresa, la respuesta de Beatriz fue negativa, porque ella dijo, o sea, eso era una falta de seriedad, que ella no iba a participar en eso. Sin embargo, Ana Mercedes, que era pintora, y Santiago también eran pintores, ellos sí decidieron intervenir el espacio. Para que lo sepan contextualizar esto, Santiago Cárdenas, Ana Mercedes Hoyos, Felisa Burstyn, que estuvo con Siempre Acostada, Álvaro también hizo su propia obra, y un maestro de obra que vivía en el sur de Bogotá, no recuerdo quién lo descubrió, me parece que fue Marta. Sí, creo que fue Marta. Sí, ese maestro de obra hizo una maqueta de Bogotá en el patio de su casa. Vivía en una casa de esquina hecha por él mismo, ¿no? Era un hombre pobre que trabajaba en la albañilería, maestro de obra. Y en esos días se habían inaugurado los puentes de la 26, y eso era como si fuera la ciudad del futuro. Cuando dijeron que el alcalde, no me acuerdo si era Masuera o no recuerdo quién, había hecho unas calles que eran por arriba y otras calles por abajo, y unos puentes, eso era la ciudad del futuro. Entonces, qué maravilla Bogotá, la ciudad del futuro. Entonces, este señor hizo una maqueta a escala de Bogotá con sus puentes de la 26 y todo eso. Sí. Para él traer su obra al patio del Museo de Arte Moderno en la Universidad Nacional, él tuvo que tumbar la paredilla de su casa, y en varios camiones, en varias camionadas, fue llevando por partes esa maqueta y se armó allí. Pero la noche de la inauguración, pues bueno, no pasó nada, pero hubo unas manifestaciones de los estudiantes, no sé de qué facultad sería, pero diciendo que no querían un arte para la burguesía, sino un arte para el pueblo, y que eso no lo entendía nadie. Las paradojas del arte, ¿no? O sea, sí. Rompieron la obra. Sí, por la mañana, en la madrugada se metieron 2 estudiantes al museo
rompieron y dañaron mi obra que estaba en el tercer piso y dañaron la maqueta del maestro de obra. Sí. Eran unos estudiantes, después se supo que eran unos estudiantes izquierdistas, no sé qué, pero paradójicamente pues destruyeron la obra de un maestro de obra. Y una exposición que era organizada por Marta, que para los muy conservadores de la época era considerada como una mujer como de izquierda o algo así. Incluso tuvo problemas políticos porque posteriormente pues la expulsaron del país. Sí. Porque intervenía en política y no sé qué. Entonces, estos estudiantes, pues muy ofuscados, digo yo, en sus ideas intelectuales, consideraron que el arte que estábamos proponiendo con esa exhibición, que se llamó Espacios Ambientales, era un arte que no era para el pueblo. Pero eso, pues también al mismo tiempo, aunque fue triste la anécdota, también le dio mucha publicidad a la exposición. Claro. Ni Marta ni yo pensamos que yo podría ser el curador de esa exposición. Si me hubieran dicho, tú fuiste el curador de esa exposición, yo he dicho, pero ¿qué No, es? es en retrospectiva que sientes que... Ahora en retrospectiva pienso que hice algo que se podría parecer a una curaduría. Pues es que de hecho era previo, una cosa que planteo ahí como introducción a todo esto es que las curadurías previas eran o pues digamos hacer un recorrido por el trabajo de un artista, retrospectivo o monográfico, y mucho también era como la selección de obras que va a ir a tal evento, la selección de artistas que va para Venecia, y siento que por ejemplo en una apuesta arriesgada como Espacios Ambientales se estaba pensando desde otro punto de vista. Y en ese sentido, y para seguir, digamos, contigo, y también después lo pasamos a ellos, me gustaría que hablaran del significado del arte. El hecho de, por ejemplo, invitar a un albañil implica unas, digamos, desobediencias frente a lo que el arte, lo que se entendía por arte, y de hecho, pues eso me ha interesado mucho verlo en todos ustedes, y es todo implicaba así, desjerarquías, salir como de todos los bipolarismos, de lo figurativo abstracto, de lo académico, de la separación de disciplinas, hubo toda una serie como de rompimientos, y esto pues, me encadena a lo que quería que contaras ahora, y es Barranquilla y qué pasó en Barranquilla, pero también esto se los quisiera preguntar, y ¿cuáles fueron para ustedes los límites del arte? ¿Lo sabía? Porque es que esto eran obras con semen, menstruación, o sea, de milagro no mataron a nadie, pero pues, o sea, esto era un arte que no tenía ningún tipo como quisiera saber si ustedes como curadores les dio, o sea, tenían algún tipo de precauciones, había cuestiones éticas, o simplemente era a todo dar un poco en ese cinismo también de época, porque había un cinismo. Bueno, en el caso mío, como dijiste antes, yo también me interesé en la docencia, ya al regresar de Italia con el único título que tengo realmente, el único diploma es el de historiador de arte, y entonces me vinculé a la Escuela de Bellas Artes, enseñando varias materias como la historia del arte, la pintura o el dibujo, y también instituí una materia de teoría del arte. Entonces, cuando en el primer día de clases de pintura, llegaron los estudiantes y yo les dije, no vamos sino a hablar un poco sobre cómo va a ser el plan de trabajo y la propuesta mía en esto de la pintura, de la enseñanza de la pintura, y la próxima clase sí trae cada uno sus materiales de trabajo, pueden traer pues ya sus pinceles, sus óleos, sus bastidores y todo esto. Entonces un alumno, alguien al final del salón levantó la mano y me dijo, pero dígame una cosa, profesor, yo puedo traer una estufa ibrea. Entonces yo no me inmuté ni nada, sino que, yo no sé, se me puso un interrogante, como en las tiras cómicas, que aparece un interrogante encima de la cabeza de uno, y dije, sí, por supuesto, puede traer su estufa y brea, y todos los demás traen sus pinceles y las cosas con las que van a pintar. Pero le pregunté, ¿usted vino porque quiere ser pintor aquí a la escuela? Y me dijo, no, yo no quiero ser pintor, yo quiero ser artista, y si me voy a expresar a través de algo visual, no sé, los materiales míos son esos.
Yo dije, muy bien, perfecto. La persona era Ramiro Gómez, que era como el líder de lo que posteriormente se conoció como el sindicato, que fue pues este grupo que en el año 1978 ganó el primer premio del Salón Nacional con su alacena con zapatos, que fue realmente como el primer reconocimiento oficial del arte conceptual en Colombia. Y ellos fueron alumnos míos desde el primer año de la Escuela de Bellas Artes, de su carrera de artistas, hasta el último año, bueno, 5 años, y ellos tienen su diploma de maestros de artes plásticas firmados por mí, pero yo estaba dictando esas clases en una universidad sin ser yo maestro de artes plásticas. Yo no tengo título de maestro en artes plásticas. Ahora todo el mundo me dice maestro, ¿no? Ya, cuando comenzaron a decirme así maestro me da un poquito de risa, pero ellos sí tienen su diploma de maestros. Yo pude ser profesor en una universidad porque no sé si sucede todavía así en otras partes de Colombia, como por razón de la trayectoria, como si fuera honoris causa o algo así, ¿no? Por ese motivo me permitieron ser un profesor universitario. Y antes de pasar a ustedes, porque me interesa mucho como desarrollar este concepto de arte, que es pues de ruptura, y es curioso porque habrá gente que dirá, bueno, pero Álvaro es pintor. Pero cuando estábamos teniendo, porque toda esta investigación se basa en varias entrevistas que mantuve con ellos, y en una de ellas hablamos de que tú eres pintor, pero lo que importa no es tanto la técnica como tal de haber aprendido a pintar, sino la cuestión de la idea, ¿no? La cuestión de que haya algo mucho más pues conceptual, digamos, detrás de la obra. Sí, así es. Así es, aunque en ese tiempo me enseñó, me tocó enseñar dibujo, pintura. Eso es una paradoja, porque yo pienso que el dibujo no se puede enseñar, ni se puede aprender. Eso es una teoría que no sé si la inventé yo, pero yo pienso que se puede aprender a pintar, pero no se puede aprender a dibujar. La gente que tiene mala letra cuando tiene 5 años, será pésimo dibujante toda la vida, ¿no? Y entonces uno no le puede decir a un mal dibujante que aprenda a dibujar. Pero sí pienso que el dibujo es como el medio más íntimo que tiene un artista. Pero de todas formas tú les enseñabas también todo tipo de rompimientos, o sea, dibujar, pero les generabas una cantidad de inquietudes en relación con… Pues el sindicato yo creo que te ve a ti como fuente de inspiración en términos de lo experimental. Sí, porque fueron mis alumnos en su mayoría, aunque había uno que era poeta, pero nunca, digamos, nunca les exigí que fueran unos buenos técnicos en pintura o en alguna disciplina. No me importó. Ellos recibieron sus diplomas sin que realmente aprendieran a pintar. Ramiro Gómez no sabe pintar, ¿no? Sí. Entonces cumplió su sueño de ser un artista sin ser un pintor. Bueno, decir que Medellín, por supuesto, pues Alberto Sierra no está acá, pero en Medellín surgieron cosas maravillosas a raíz de las bienales de Coltejer, por supuesto, en donde se abrieron y hubo como una especie de internacionalización también del arte, y hubo invitados muy importantes, y pues el coloquio fue clave para incentivar, digamos, el pensamiento, lo no objetual, y me gustaría mucho también destacar de Alberto, también más allá de todo lo que hizo en el museo, que fue absolutamente promotor de ese museo, también tuvo la revista, él siendo arquitecto tuvo la revista, tuvo la galería La Oficina, y posteriormente a raíz de este grupo de personas pues, con las que él impulsó, se logró crear ese Museo de Arte Moderno, y posteriormente pues también hacer, además una maravilla es el trabajo entre todos, muchos colaboraron, escribían en la revista también, y creo que el coloquio sin duda, pero de pronto dejemos que respondan lo que les pregunté antes y después volvemos de pronto al coloquio de arte no objetual, pero frente a las definiciones de arte y los límites del arte, ¿cómo ven ustedes eso y cómo esos riesgos que tomaron ustedes no tenían límite? No, por lo menos para mí en ese momento… Háblanos del Atenas, aprovechemos esta pregunta, en el Atenas. El arte era total libertad en ese momento para nosotros, total libertad que hoy día ya no se ve tan libre como lo veíamos nosotros en ese momento. Pero en ese momento nosotros nos abríamos absolutamente. Una cosa que me llamó la atención ahorita, no sé si estoy equivocado, pero a mí me parece que en los años 70
el arte deja de ser de clase alta en Colombia. Hasta ese momento el arte era básicamente de niñas bien y de niños bien que habían estudiado en Estados Unidos, que habían estudiado en Europa, y con los Atenas y con el trabajo nuestro se rompe eso y empieza la clase media, inclusive la clase baja, a llegar a presentarse en los museos y a ser artista. Es que además es que en ese momento están todos los movimientos culturales y estudiantiles, o sea, venimos del 68 en donde ya nos iban a quedar callados esta gente joven, entonces creo que es un cruce también que tiene que ver como con toda esa efervescencia y ya pues la clase media baja decidió que podía tomarlo y seguramente también con una rabia que hizo que surgieran una cantidad de prácticas. Bueno, entonces te digo, para mí el arte era la libertad absoluta, ya no era la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura, sino que al contrario, si había alguien que hiciera una propuesta que no fuera ni pintura, ni dibujo, ni grabado, me interesaba inmediatamente, o nos interesaba inmediatamente. Entonces, bueno, logramos abrir campo a mucho, al performance, al arte público, a las instalaciones, a muchas modalidades artísticas que han tomado fuerza más recientemente. Claro. Creo que en Cali sí había más artistas de clase media y de clase baja que en Bogotá y en Barranquilla. Creo que en Cali sí había. Sí. Pero en Barranquilla era Obregón, y, ¿me entiendes? Y Grau, y en Bogotá era, Negret, no sé, Miguel. Bueno, en los años 70, como las dos grandes tendencias parecían ser los conceptualismos, llamémoslos así. Eso coincide y con los realismos fotográficos que después en los mejores casos devienen en conceptualismos como los de Miguel Ángel Rojas o Óscar Muñoz, por ejemplo. Eso coincide con... Me acuerdo que hubo una Bienal de Venecia que estuvo dedicada a la desmaterialización del arte. Entonces esto fue, dijéramos, muy importante y la gente comenzó a usar no solamente lenguajes que venían de la tradición del arte, sino metalenguajes para materializar sus cosas. Entonces, yo hice la primera exposición de Alicia Barney, por ejemplo, cuando estaba director de las exposiciones de la Universidad del Valle, y escribí los primeros textos sobre Rosenberg Sandoval y María Evelia Marmolejo. Entonces, estos se presentaron en los salones que hacía Eduardo, y la obra pues de Rosenberg Sandoval era una sábana sucia, sudada, sostenida con ganchos de una cuerda llena de orines del artista, ¿cierto? Y María Evelia Marmolejo había hecho antes un performance en la Galería San Diego con su sangre de la menstruación contenida, y que el día del performance pues salía a borbotones, dijéramos, porque tenía que pintar, dijéramos, como un mural con su propio cuerpo, ¿no? Como unas obras de Yves Klein, dijéramos, pero esta vez no con azul de Yves Klein, sino con sangre de María Evelia, ¿no? Entonces, estas eran las cosas que más escandalizaban, por ejemplo, a Marta Traba, ¿no es cierto? Sí, que entonces ya Marta Traba pensaba que nosotros nos habíamos enloquecido, y había una crítica también retardataria, ¿no es cierto? Camilo Solvente, Antonio Montaña, entonces él, que era el marido de Telleo, una pintora de la época de Marta Traba, pero bastante, dijéramos, académica, la vemos hoy, para decirlo menos, ¿no? Entonces, que pintaba bodegones, ¿no? Entonces, él estaba completamente horrorizado de todo lo que sucedía allí, y siempre existen en los distintos periodos del arte, cuando hay rompimientos, la esperanza de que eso sea muy rápido y pasajero, y la gente vuelva a los valores absolutos y perennes. Estaba pensando ahorita sobre el Salón Atenas que me preguntabas, y el Salón Atenas surge
de una exposición que hicieron unos artistas antioqueños que se llamó Los 11 Antioqueños, que fue una exposición que organizaron ellos mismos. Pero me la ofrecieron a mí al museo y yo curaba en el Museo de Arte Moderno de Pereira y en el de Bogotá y me los traje y los expuse y les escribí un texto. En ese momento a mí se me ocurrió, el museo tenía un éxito bárbaro en ese momento. Gloria traía a los mejores artistas del mundo, de las mejores galerías, de los mejores museos. Entonces a mí se me ocurrió, yo le dije a Gloria, no, que no sea el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que sea el Museo de Arte Moderno de Colombia. Y entonces hice una exposición que se llamaba Barranquilla, Medellín y Cali. Y entonces estaban los artistas de las tres ciudades y Alberto Sierra participó en esa exposición como artista todavía. Y de ahí ya entonces, habiendo hechas estos contactos con estos artistas y estos curadores, entonces resolvimos hacer el Salón Atenas y que el Salón Atenas fuera a nivel nacional, que no fuera un salón de Bogotá, sino que fuera a nivel nacional. Entonces yo me apoyaba en lo que ellos me mostraban y yo escogía lo que me convenía o lo que se podía traer o lo que, en fin, se pegaba de alguna manera con el concepto del Salón Atenas. Y una de las cosas que también me interesó y lo desarrollo acá es esa cuestión, por un lado, de que en ese momento se crea esa conciencia de intercambio regional dentro de Colombia, pero también unos internacionalismos, ¿no? Que hay que mirar con cuidado, porque generalmente cuando alguien empieza a estudiar historia del arte dice, bueno, ¿y tú a quién estabas mirando? Y entonces tratan de buscar referencias internacionales, que para mí es algo que hay que mirar con mucho cuidado porque se ha generado una cantidad de como estigmatizaciones de que es lo pop, de que si Beatriz González es pop, que si, no, resulta que no son pop, y si hay un pop, es un pop muy diferente, que se entiende desde otras connotaciones muy diferentes, pero de todas formas es muy interesante también los eventos internacionales, o sea, como que la confluencia de que en el mismo momento hubo un interés por mostrar Colombia y intercambios entre Colombia, pero una cantidad de eventos, o sea, una cantidad de circulación también de cosas internacionales que fueron muy importantes. Y en ese sentido, entonces, si quieren, me gustaría mucho que me contaran cuál fue, dado que además no está aquí con nosotros alguien tan importante como Alberto, si ustedes estuvieron en el coloquio de arte no objetual y qué anécdota podrían contarnos de eso. Yo estuve en el coloquio, pero se perdió mi texto. Alberto, yo no sé qué lo embolató y a mí se me perdió y no aparece por ninguna parte, pero sí hice parte del coloquio. Pero en ese momento yo estaba de curador de la Cuarta Bienal de Medellín. Ajá. Yo estaba de curador de la Cuarta Bienal, que era el momento en que se hacía el coloquio, sí. Y entonces yo estaba sumamente ocupado porque era una bienal que tenía 1 kilómetro de distancia y entonces pues yo… ¿Tú la sentiste como contrabienal o no? Porque todavía hay esas reflexiones en relación a si el coloquio surge como una contrabienal, como una reacción. A mí me parece que no, porque por lo que pude estudiar había artistas que estaban simultáneamente en las dos, sin embargo hacían lo más desjuiciado en el coloquio. Sí, había una cierta, no está nuestro amigo del fantasma aquí, pero había una cierta… No, si está Martín, ¿no está por acá? Martín no va. Pues yo lo vi, pero se fue. Ok. Ah, mírenlo, ahí está. Había hasta cierto punto había una cierta contradicción entre Alberto y Leonel Estrada. Ajá. Había una cierta puya entre el uno y el otro. Yo me acuerdo que Leonel me dijo, quiero que haga la curaduría de la Bienal, pero sin Alberto Sierra. No, entonces para mí era muy difícil porque era muy amigo de Alberto y fue muy complicado. Sí. Pero sí había una cierta tensión, digamos, entre los dos eventos. Sí, había. La Bienal fue impresionante, esa Cuarta Bienal. Ahí vino Ana Mendieta, vino Robert Wilson, vino, mejor dicho, los grandes artistas que yo pude traer en ese momento. El Gardel fue… El Gardel… Sí. No me acuerdo. Sí, el Gardel fue ahí también. El Gardel fue ahí, pero además Marta Minujín se fue en un helicóptero por allá a una finca por allá arriba, ¿no? Sí. La secuestraron. Como obra de arte, para que no se… Pero sí, se pensaba que la Bienal era muy establecida y que la opción nueva podía ser el coloquio de arte no objetual que Juan Hacha lo ideó, ¿no es cierto?, como una respuesta del arte latinoamericano, porque en la Bienal de Sao Paulo se había vetado que la Bienal de Sao Paulo fuera latinoamericana. Entonces dijéramos, había esa
respuesta política y porque el arte, lo que comentaba ahora, estaba muy desmaterializado ya, ¿no es cierto? Y entonces el no objetualismo era precisamente señalar eso. Entonces vino todo el ciclo de performance muy importante de los venezolanos, de Carlos Serpa, de Jenny Nam, pero yo pienso que mirado en distancia son dos eventos complementarios. Y esto que hablábamos del internacionalismo, las bienales de Medellín y las bienales de Cali trajeron el mundo a Colombia, ¿no es cierto? Y la gente revistas, podía ¿no? ver, porque cada vez el arte moderno y el arte contemporáneo es algo que usted lo tiene que ver presencial. Una instalación, pues no se puede ver en fotos, ¿no es cierto? Un videoarte, pues no puede ser una foto, un fotograma del videoarte, usted lo tiene que ver todo, ¿no es cierto? Entonces surgió esa posibilidad que se presentó y entonces creo que los dos eventos fueron complementarios y la gente pudo ver el performance en vivo y no una versión televisiva ni fotográfica del mismo. Y aquí Álvaro nos va a hablar es más bien de su intervención artística, ¿no? Porque es maravilloso lo que hiciste ahí. Bueno, sí, yo participé en el coloquio de arte no objetual y mi ponencia sí, no se perdió, pero y creo que fue puesta en una compilación que se hizo, sí, que era no objetualismo en la obra de Marcel Duchamp. Sí, participé en la Bienal y también en una exhibición que se hizo paralela creo que fue en el Museo de Arte Moderno de Medellín. En el recién museo, ahí la sede se acababa de fundar. Sí. De hecho, primero Sí. fue el arte en Antioquia, ¿se acuerdan? Primero fue esa de los 70 y después Sí. fue esa. Sí, entonces en la Bienal mi obra se llamaba Las obras de arte muy malas son muy buenas. Y pues yo le escribí a Leonel Estrada explicándole en qué consistía la obra. Bueno, él me contestó diciendo que el solo título resultaba muy intrigante y que estaba bien, pero cuando supo que la obra consistía en que se había que colgar un original de Fernando de Cislo y que estaría acompañado de unos textos y de la correspondencia entre el director de la Bienal y yo, ¿verdad? Bueno, entonces se puso un poco nervioso, pero lo hicieron, o sea, se prestaron el Cislo, lo consiguieron y todo. Marta Traba, después que pasó la Bienal, dijo que le había parecido horrible, que era una falta de respeto con Cislo, pero yo creo que era porque en la exposición del Museo de Arte Moderno, paralela a esa, la obra mía también se llamaba así. Las obras de arte muy malas son muy buenas, pero lo que yo exhibí allí era un ejemplar de un libro de Marta Traba que se llama Las ceremonias del verano, que no es sobre arte, no, sino que es una de esas ficciones que ella también quiso hacer. Entonces yo puse ese libro exhibido, ¿no? Y las obras de arte muy malas son muy buenas. Entonces, claro, a ella mucho menos le gustó, ¿no? Pero entonces yo fui como participante en ambos, Sí. en ambos. Y estoy de acuerdo con mis otros compañeros evangelistas en que se complementaron las dos, no son contradictorias. Okay. Sí, no, yo tampoco las veo como contradictorias a pesar de pronto de los roces que siempre hay. Y no vamos a entrar en roces y polémicas porque ese es otro cuento, pero de todas formas me interesa mucho también de tu trabajo, que dentro de tu trabajo artístico es curatorial y es crítico, o sea, al ser una obra que se llama Las obras de arte muy malas son muy buenas, estás haciendo un comentario ambiguo también, pero pues obviamente fue leído, lo que tú hiciste fue poner una obra de Cislo y digamos toda la correspondencia y hacer alusión porque tú después creaste un museo del arte malo, ¿no? Para mí eso es una curaduría, hacer un museo del arte malo. Sí, correcto. Ambas participaciones mías fueron el primer proyecto del Museo Duchamp del Arte Malo. Entonces, eso cuando yo le escribí a Leonel Estrada, lo escribí en la papelería del Museo Duchamp del Arte Malo. Pero yo de ese museo era el director, el curador, el barrendero, todo lo que en la vida real también hacían los otros museos, ¿no? Cuando no había curadores ni nada de eso. Y pues el museo, y entonces eso fue, ¿qué año fue? ¿81 o algo así? Sí, lo del coloquio en el 81, sí. Después de haber muerto mucho tiempo, murió la Bienal de Arte Cortejer como
que murió, o sea, que el coloquio se hizo como 7, 8 años, 7, 8 años después de las primeras 3 bienales. Exacto, pero bueno, sí. Bueno, creo que además no nos queda mucho tiempo, yo no sé si en este foro hay espacio para que el público, me encantaría que si el público tiene preguntas, pero antes me gustaría tocar un tema importante dentro de la investigación para mí y es el tema de las mujeres, del género, también del género entendido como lo que ellos abrieron, digamos, para las comunidades gay, digámoslo como tal. Me han planteado preguntas a mí, ¿por qué son los 4 evangelistas? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió los 4 evangelistas? Para mí, hay que decirlo así, sus jefes fueron mujeres y eso es empoderadorcísimo. Marta Traba era mujer, y eso para mí también es importante, y siento que ellos también le abrieron el espacio a muchísimas mujeres importantes que son las cuales he investigado yo en mi programa de Visionarios. Entonces como que lo dejé en las conclusiones del libro, pero me encantaría oír su opinión al respecto y dejar plasmado acá que ellos, pues a pesar de que las mujeres, hay ciertos casos, por ejemplo, en Mujeres Radicales de Cecilia Fajardo Gil, ella menciona que Álvaro, que fue muy cercano a Sara Modiano en un momento, fue crítico de la situación de las mujeres que tenemos que ser madres y nos toca parar de trabajar. María Evelia Marmolejo tuvo que parar de trabajar mucho tiempo porque se tuvo que dedicar a la maternidad, pero me gustaría mucho pues dejar abierto el tema y también decir que creo que ellos sí abrieron el espacio a temas de sexualidad de manera frontal y eso antes no había pasado. Pero hay que tener en cuenta también que Marta fue muy promujer. Marta real, es decir, las primeras mujeres que aparecen en la historia del arte de Colombia las impulsa Santa María, sí, que son Margarita Holguín y Caro y Rosa Ponce de Portocarrero a comienzos de 1900. Pero después Marta le da mucha fuerza a la mujer, a Felisa, a Lucy Tejada, a Tellé, a Beatriz González, a María Teresa Negreiros, sí, a mucha gente. Marta fue muy feminista en eso. Claro que nosotros también. Sin embargo, se siente un poco que ese modernismo fue un poquito patriarcal y machista, ¿o no? A pesar de que era Marta, se siente como mucho la fuerza de lo masculino. Pero fíjate que en el primer Salón Atenas yo estaba buscando como loco una mujer para poner en el primer Salón Atenas y no encontraba. Hasta que Miguel Ángel Rojas me dijo, mira, hay una chica que se llama Mariana Varela. Entonces yo invité a Mariana Varela al primer salón y es la primera mujer que aparece en el Salón Atenas. Sí, creo que pues yo nunca pensé escoger un artista porque fuera hombre o mujer, sino porque tuviera talento. Entonces, muchas mujeres con talento en los años 60 que fueron a la universidad se incorporaron al arte colombiano, creo que por derecho propio. No las escogieron ni les hicieron exposiciones porque fueran mujeres o no. Después los movimientos feministas pues hasta ahora han impulsado la paridad de las mujeres pues en todos los cargos públicos, desde primer ministro hasta astronauta y dijéramos artistas también. Ahora hay una inmensa cantidad de mujeres estudiándose en las universidades, entonces dijéramos hay egresadas constantemente y ya tenemos un gran flujo de mujeres profesionales, ¿no? Pero que se han ganado el derecho a hacerlo. Yo no creo que ninguna mujer o ningún hombre tampoco quiere ser invitado por su sexo, por su género, sino dijéramos por su talento. Entonces, y se han ganado ese espacio y hoy vemos que cada vez más las mujeres exhiben, dijéramos, gracias a su talento y que son, dijéramos, reconocidas. Entonces, ellas son las que se han ganado realmente el derecho y han obligado a que las instituciones, a que los curadores, a que los museos las incluyan en sus colecciones, las incluyan en sus exposiciones, en las curadurías, etcétera. Sí, es un proceso, yo siento que igual es difícil como en cualquier otro ámbito de la sociedad, el tema de lo femenino, y bueno, pero de todas formas, también más allá de lo femenino, el tema de género, pues, abierto, por ejemplo, no sé si habrán podido visitar la exposición El Arte de la Desobediencia que curamos con Carmen María Jaramillo, Silvia Suárez y yo, en donde hay un capítulo exclusivamente dedicado, la desobediencia tenía que ver también con ese tema de género, satisfacción, no satisfacción se llama, y hay un lado también que tiene que ver con un espacio, porque puede que antes los artistas previos también fueran gay, pero ustedes abrieron un espacio a hablar sobre eso, pues Miguel Ángel Rojas sin duda alguno, uno de los como pioneros en eso, pero no sé qué. Sí, ahora se va a hacer una exposición curada por una curadora de Bogotá, de 3 artistas gays,
Luis Caballero, Lorenzo Jaramillo y Miguel Ángel Rojas. Y de hecho, les recomiendo a todos ver referentes, porque la sección de referentes de la feria, que está muy buena, tiene que ver con pues, sobre todo con género, queer, mujeres, etcétera. Tú no sé si quieras adicionar algo al tema de las mujeres, Bueno, sí, no he leído todos los textos del catálogo que está en las mujeres radicales, pero sí supe del comentario sobre lo de que les pareció, no sé si desobligante o qué, sobre el comentario que yo hice, pero no fue mi intención sobre Sarita Modiano, al contrario. Me parece que la primera exposición individual que hizo Sarita Modiano fue en mi galería en Barranquilla, en el año como los 70, comienzo de los 70. Y fui muy cercano a ella y fuimos muy amigos. Solo que ella tuvo un tiempo en el cual se retiró por X, Y o Z razón, ¿verdad? Tuvo que desapareció un poco del panorama y después retomó su si lo podemos llamar carrera o qué, no sé. Y eso le ha ocurrido no solo a mujeres, a varios artistas les ha ocurrido en la vida, ¿no? La generación intermedia, cuando llegan a una cierta edad ya no es... Sí. A otros, que no es el caso de Sarita, otros artistas se desaparecen porque parece como si la musa los abandonara, algo así. Y eso ocurre también con los grandes maestros internacionales. Giorgio de Chirico, que fue un gran artista durante todo su periodo metafísico y que, hablando de espiritismo, él mismo reconocía que había hecho todas esas obras inspiradas bajo la guía de un espíritu guía. ¿No se oye? ¿Se oye o no se oye? Sí. Bueno. No, acercar el micrófono. Bueno, entonces repito un poco, que en el plano internacional también ha ocurrido eso, de que pareciera que la musa abandona a algunos artistas, como puede ser, por ejemplo, Giorgio de Chirico, ¿verdad?, que hizo una serie de obras maravillosas, obras maestras del surrealismo en su periodo metafísico, pero luego, cuando él mismo declara que ese periodo lo hizo bajo la guía de un espíritu, él rechazó esa simbiosis, como se quiera llamar, o asociación, y entonces empezó a hacer como unos caballitos saltando a la orilla del mar, que fue por la crítica considerada como un periodo bastante inferior, mucho menos interesante que lo anterior. Pero eso puede ocurrir, y en Colombia no es un caso aislado. Y aclaré también que no era el caso de Sara Modiano, sino que es algo que también puede ocurrir a otros. Y el caso de Sara es que algunos artistas por alguna razón en sus vidas tienen que retirarse del trabajo, por lo menos material de las obras, ¿verdad? Y artistas que uno ha admirado y apreciado muchísimo, ¿no? Como Alicia Barney, por ejemplo. Y María Belia también. María Belia Marmolejo, etcétera, son artistas muy buenas, son maravillosas, creativas, y tuvieron que por un periodo de sus vidas retirarse digamos, de sus carreras. Yo no sé si haya preguntas en el público, o ya, ¿sí? Buenas tardes, mi nombre es Viviana Isabel González, soy artista plástica del departamento del Chocó y hago parte de la consejería del Museo Empresarial y Cultural Colombia con el director Exeomo Guzmán. Estoy muy contenta de estar acá, de ver los expositores, pues conocer un poco más del arte y sobre todo lo de la curaduría, perdón. Y también he venido tratando un tema que desde que empecé mi carrera artística ha sido como un tapujo para muchos, porque hay muchas personas que conocen sobre el tema del arte y nace el artista o se hace el artista. Entonces mi pregunta es para los curadores, ¿qué tan importante es que el artista nazca o se haga durante el tiempo de su carrera?
Yo creo que una combinación de los dos sería ideal. El arte es un problema intelectual también, no es solamente un problema artesanal, como muchas veces se lo relacionó en la historia del arte del pasado, ¿no? Entonces, ese mundo intelectual cambia constantemente, afortunadamente, ¿cierto? Cuando yo estaba en la universidad estudiando filosofía y letras, entonces veíamos a Saussure, a Jacobson, el psicoanálisis que estaba muy de moda a finales de los años 60 y 70, y eso fue pues muy iluminador. Yo pienso que el marxismo fue muy iluminador para el arte, el psicoanálisis muy iluminador para el arte, y después dijéramos los grandes teóricos del arte, hasta los actuales, que van teniendo, dijéramos, otro pensamiento. Entonces el arte pienso que es una aventura intelectual, eso nos diferencia cuando producimos arte. Dijéramos, la mirada sobre el arte siempre la sostenemos a partir del significado y el significante. Eso es lo que tenemos que desentrañar, y cuando algo nos excita al significado y al significante, entonces comenzamos a pensar que estamos delante de una obra de arte. Muchas gracias. Pero hay escuelas al respecto, hay escuelas realmente. Es decir, hay mucha gente que piensa, y yo pienso que la generación de Obregón y de esa generación de La Cueva y esa generación pensaba que el arte no era algo tan intelectual, que el arte se siente, se piensa y se transmite, pero no se aprende. No, vamos a dejar una pregunta más, pero es que me están haciendo signos por si alguien, y esto pues me suena súper ególatra, pero si alguien quiere que yo le firme el libro, afuera hay una, porque además no leí un párrafo que me parecía maravilloso, y creo que es una de las cuestiones de locura. Bueno, primero que afuera voy a estar firmando en el stand de Planeta Libros, si a alguien le interesa que se lo firme, pero me interesaría mucho también leer esta cita de Marta Traba. No es ajeno el tono dominante que ha ido tomando el arte colombiano en manos de Eduardo Serrano en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, de Miguel González en Cali, de Álvaro Barros en Barranquilla y de Alberto Sierra en Medellín, quienes han apoyado lo que consideran vanguardia, es decir, el empleo de sistemas diferentes a los soportes tradicionales de pintura, escultura y gráfica, de un modo tan entusiasta y excluyente como para descorazonar a todo aquel que se atreva a disentir. Entonces, ya te dejo hacer la pregunta, pero lo que yo veo en esta especie de dictadura y en esta especie de monopolio, creo que primero había una precariedad en el medio y aunque para muchos fue excluyente, y la curaduría per se es excluyente y siempre se va a entender como algo que puede resultar que discrimina, pero creo que lo importante pues es por supuesto justificar una serie de procesos artísticos, y sobre todo que creo que en este momento dado, si no se daba, digamos, este enclave de ellos cuatro, probablemente no se hubiera podido dar un paso muy importante. Sin embargo, creo que a hoy, haber logrado tener que exista tanto poder en una misma persona podría pervertirse, y de hecho se ha pervertido, y hoy en día estamos viendo que figuras de curadores opacan figuras de artistas que ellos mismos están promocionando, y creo que traerlo a presente, aunque no es mi intención en este debate, pues es también ver la importancia de la historia, la importancia de los procesos artísticos, y como curadores nunca dejarnos llevar por proponer algo que esté por encima del proceso artístico. Así voy a concluir yo, aunque sé que tienes una pregunta, si quieres sigue. Pues rápidamente yo quisiera pedirles, hola, soy Daniel Grajales, periodista cultural, que recordemos un poco más a Alberto Sierra. Creo que si hay alguien que necesitaba todo, es un honor que todos sean homenajeados porque han dado mucho al arte colombiano. Pero Alberto, a quien tuve la oportunidad de entrevistar días antes de que se muriera, tenía siempre la duda de si había valido la pena estar todos estos años haciendo una labor tan linda en Medellín. Entonces quisiera pedirles que recordemos un poco qué fue lo que hizo Alberto para que todos los asistentes lo tengan presente y esté presente con nosotros aquí. Gracias. Claro, de hecho la pregunta del coloquio fue totalmente no, a pesar de que Juan H. era el director artístico, siento que él fue el promotor, pero dejémoslos a ellos hablar y recordar a Alberto Sierra. Pues mira, Alberto, yo lo conocí cuando yo estaba en la Galería Belarca y él quería abrir su galería de la oficina en Medellín. Y fue a verme a la Galería Belarca y me dijo que le prestara algunos cuadros, y yo le presté unos cuadros, y de ahí empezó nuestra amistad. Pero Alberto empezó realmente como artista.
Él era artista, diseñador. Yo tengo algunas obras de Alberto que aprecio mucho. Pero eventualmente Alberto fue dando el viraje hacia, digamos, no tanto curador, porque curador fue de 1971, de 78 que se abrió el Museo de Arte Moderno de Medellín. Antes él más bien era como gestor, y él estaba moviendo a Medellín y logrando que se consiguiera los recursos para hacer un museo, y logrando motivar a la gente, y logrando unir a los artistas y conseguir dinero de las empresas. En fin, un trabajo sumamente fructífero que hoy vemos los resultados de lo que hizo Alberto. Hoy se ve, cuando uno mira las empresas de Medellín ayudando al arte, cuando uno mira a Suramericana, a Argos, a todas esas empresas ayudando al arte, uno se da cuenta que sí, que la semilla que sembró Alberto fue muy importante. Sí, bueno, Alberto, el arte de Medellín nunca fue igual, sino nunca fue igual, sino después de Alberto cambió radicalmente. Él impulsó la generación post-bienal de Medellín. Entonces el arte de Medellín, que era como las acuarelas de Pedronel Gómez y las de Débora Arango y todas estas cosas, cambiaron radicalmente hacia Juan Camilo Uribe, hacia Marta Elena Vélez, hacia, ¿no?, los escultores y todas estas cosas. Entonces fue, dijéramos, muy importante. Y fue un agitador múltiple, a través de la revista, de la Fundación del Museo de Arte Moderno, del Coloquio de Arte No Objetual. Y él tenía, dijéramos, como un gusto innato y un talento para detectar el talento. A él lo llamaban de las Expomoda, y le preguntaban cuál piensa que pueden ser los colores para las próximas temporadas, y él les dictaba, y lo llamaron varias veces, entonces era pues muy acertado, ¿no es cierto? Yo compartí en 2 viajes con él. Él estuvo invitado a Europa para llevar una exposición, y entonces quería venir a París, que nunca había estado. Entonces yo fui su cicerone mostrándole pues París, los museos, el Pompidou, el Louvre, y entonces me dijo, pero tengo que ir de todas maneras porque mis hermanas, tengo una hermana monja, y ella me dijo que no puedo venir a París sin ir a Notre Dame. Entonces yo le digo, camine, nos vamos a Notre Dame. Y después nos invitaron al Fotofest, que es el gran evento de la fotografía para el 1992, y entonces estuvimos allá llevando la exposición de fotografía colombiana muy importante y de los fotógrafos antioqueños de principios de siglo, y entonces estuvimos allá muy unidos, paseando, yendo a los conciertos, ¿no? Él diseñaba muchos de los afiches para las orquestas de Medellín, y dormimos en el mismo cuarto. Cuando nos dijeron invitaron, que no podía hacer preguntas más íntimas, pero usted la dijo solita. con Eduardo también. Cuando nos invitaron a ver los museos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que nos invitó la UCIS a visitar todo Estados Unidos, Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, etcétera. Entonces éramos nuestros compañeros de cuarto. Me falta. Yo creo que es también importante señalar que desde la galería, que pues era una galería comercial en el buen sentido, es decir, no era un museo, no era una institución, era una galería comercial. Desde su galería, Alberto fue un pilar para señalar el arte más experimental y de avanzada, y con más fundamento, con más concepto que se puede haber visto en Medellín. Entonces yo creo que también es como un buen ejemplo de cómo se puede tener una galería comercial con una orientación que tenga señalamientos y repercusiones de tipo educativo, de
de crecimiento de la sensibilidad de toda nuestra sociedad, y estoy completamente de acuerdo con lo que se acaban de decir, de que Medellín no fue la misma después de la aparición de Alberto, y no será más nunca la misma. Nadie lo va a reemplazar. A todos nos hace falta su amistad y su guía. Tú hablabas de la diferencia entre ser director de un museo y hacer exposiciones y ser curador de un museo. No, yo pensaba que, igual que Marta Traba, Leonel Estrada en Medellín hizo las 3 bienales. Él fue curador de las 3 bienales. Curador en el sentido de que él escogió los artistas. Pero él no invitaba a comités también, ¿sí? Él invitaba a comités. Está Samuel Vázquez y Darío Ruiz, pero realmente Era él. Era Leonel el que decía la última palabra y el que decía la cosa. Y bueno, no, en fin, para comentar que él también fue de esos precursores de la curaduría, como Marta Traba, como Leonel Estrada, como... Hay una cosa de lo que acaba de mencionar Álvaro, y creo que es la forma perfecta ahora sí de cerrar, porque creo que ya es hora, y es que en el contexto de una feria de arte, traer a colación de que ellos 4 estuvieron vinculados cada una a una galería, como un espacio además necesario para precisamente mostrar nuevas prácticas, nuevos discursos. La Belarca fue eso, Ciudad Solar fue eso. Álvaro también trabajó en la galería de la universidad, ¿verdad? Pero también tuviste tu propia galería. Y pues por supuesto Alberto, me hace pensar que hay que tener el ojo muy agudo frente a lo que vamos a mirar en las ferias, que es una galería, y también de lo que decía Alberto, yo en un momento dado, y de hecho sigo siendo muy cercana a Instituto de Visión, y yo sí me planteé el problema, digamos, que si era incómodo no pasar por todos los territorios, y sinceramente creo que es muy valioso cuando en una galería hay una investigación, hay una curaduría, y se muestran los artistas más allá de los intereses del mercado y tratando de contar una historia del arte, digamos. Entonces, gracias a todos por estar acá y ojalá compren el libro.